Mi familia hizo camisetas a juego para todos los primos. La camiseta de mi hija de 7 años decía, el error. Mi padre se rió entre dientes y dijo, es mejor que lo escuche ahora. Nadie se opuso. Yo no grité. Hice esto. Al día siguiente, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Mi familia hizo camisetas a juego para todos los primos. La camiseta de mi hija de 7 años decía el error. Mi padre se rió entre dientes. Mejor que lo oiga ahora. Nadie se opuso. No grité. Hice esto. Al día siguiente, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Fuimos de vacaciones familiares a la playa. Y yo no lo sabía entonces, pero iba a cambiarlo todo. Era uno de esos grandes viajes de los que a mis padres les encantaba presumir. Vino todo el clan. Mi hermana Valeria con sus hijos, Mateo y Pilar, mi hermano Javier, algunos primos, y yo con mi hija Lucía. El resort era el tipo de lugar que se ve bien en las fotos. Palmeras, piscinas, arena por todas partes donde no la querías. Los niños gritaban y chapoteaban mientras los adultos chocaban sus copas bajo las sombrillas, fingiendo que éramos una gran familia feliz. Lucía llevaba semanas emocionadísima. Tiene 7 años, y no siempre le resulta fácil seguir el ritmo de sus primos, pero esta vez estaba radiante. Quería correr con ellos, reír con ellos, pertenecer a ellos. Para ella, este viaje lo era todo. Y entonces Valeria se levantó con su sorpresa. Arrastró una bolsa de playa y sacó una pila ordenada de camisetas blancas. Vale, primos, gritó, sonriendo como si acabara de revelar un premio de concurso. Hicimos camisetas especiales para todos. Los niños vitorearon. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par camisetas a juego. Una foto juntos. Esto era la prueba de que era una de ellos. Valeria las repartió una por una. Mateo abrió la suya primero. El monstruo de las galletas, gritó, con migas de galleta todavía pegadas a la barbilla. Todos se rieron. Pilar levantó la suya. La exploradora, chilló, corriendo ya hacia las dunas. Otro primo desenvolvió el pez y se zambulló de nuevo en la piscina, salpicando la terraza. Los adultos se reían entre dientes, asintiendo, aplaudiendo cada revelación, todo ligero, tonto, inofensivo. Y entonces le tocó a Lucía. Despegó el plástico con cuidado como si fuera un tesoro. Sacó la camiseta, blanca y limpia. Antes de que pudiera siquiera leerla, Mateo resopló y soltó, miren, el error. Pilar soltó una carcajada, doblándose por la mitad. Algunos primos se unieron, sus risas agudas y brillantes contra el sonido de las olas. Lucía se quedó mirando las letras, en negrita y negro sobre la tela. La sostuvo con manos temblorosas, su rostro se derrumbó mientras la palabra calaba hondo. Se hizo el silencio. Y entonces mi padre se rió entre dientes. Mejor que lo oiga ahora. Nadie se opuso. Ni Valeria, que seguía sonriendo con suficiencia. Ni mi madre, que sorbió su bebida como si no hubiera oído. Ni Javier, con los ojos fijos en su teléfono. Ninguno de ellos. Lucía abrazó la camiseta contra su pecho como si pudiera asfixiarla, pero sus mejillas ardían de rojo. El brillo que había llevado toda la semana se desvaneció de ella. Me miró, con los ojos muy abiertos. Y supe que este momento la marcaría si lo permitía. Quería romper esa camiseta por la mitad. Quería devolvérsela a las manos engreídas de Valeria y ver cómo se atragantaba con ella. Pero todo lo que oí en mi cabeza fue una frase amarga. Al parecer, la crueldad venía incluida con los cócteles. El labio de Lucía tembló. Un sonido subió por su garganta, pero se lo tragó. Ni siquiera tenía palabras para el dolor. Ese fue mi punto de quiebre. Me levanté. Mi silla chirrió contra las baldosas lo suficientemente fuerte como para que todos giraran la cabeza. Tomé la mano de Lucía, pequeña, temblorosa, pero mía para protegerla. Nos vamos, dije. Mi voz era firme, afilada como el cristal. Hubo murmullos de sorpresa en la terraza de la piscina. Alguien murmuró, está exagerando. Valeria puso los ojos en blanco como si le hubiera arruinado la diversión.
El rostro de mi madre se contrajo en desaprobación. No me importó. Salimos de allí. Pasamos la piscina, pasamos las sombrillas, pasamos cada par de ojos que había elegido el silencio sobre la decencia. La camiseta de Lucía colgaba de su puño, la palabra ardiendo como una cicatriz sobre el algodón. Fuera de las puertas, el aire se sentía diferente, más fresco, más cortante. Me arrodillé, apartándole los mechones húmedos de pelo de la cara. Sus mejillas estaban mojadas. Parecía que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. La abracé fuerte. Mi voz era tranquila, serena, pero por dentro era fuego. En ese momento, había tomado una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente, sus vidas comenzarían a desmoronarse. La gente piensa que la explosión es el gran momento. La camiseta, el insulto, la risa. Pero eso fue solo la chispa, la verdad. La dinamita se había acumulado durante años. Yo era la hija del medio. Eso es todo lo que necesitan saber. Valeria, mi hermana mayor, era la dorada. Era la esperanza, la inversión, el orgullo de la familia. Javier, mi hermano menor, era el bebé. Se le permitía tropezar, fracasar, estrellarse, y aún así estar lleno de potencial. Y yo era la útil, el pegamento invisible. Podías apoyarte en mí, pero nunca presumirías de mí. La casa fue la primera señal de cómo ese papel me seguiría hasta la edad adulta. Cuando el negocio de belleza de Valeria, el que mis padres habían financiado como si fueran acciones de Apple, se fue a la quiebra, su crédito se fue con él. Tenían un depósito ahorrado para una casa nueva, pero ningún banco los tocaría. Javier todavía estaba en la escuela, así que vinieron a mí. Yo trabajaba en contabilidad, con un sueldo estable y un crédito limpio. Es solo una formalidad, dijeron. Nosotros pagaremos. Solo necesitamos tu nombre en los papeles. Firmé. Por supuesto que lo hice. En el papel, era mía. En realidad, era de ellos. En ese momento, yo no vivía allí. Tenía mi propio pequeño apartamento de alquiler, mi propia vida. Y durante un tiempo, no importó. Entonces, nació Lucía. Eso fue el terremoto. El embarazo fue inesperado. El padre desapareció antes de que yo hubiera asimilado la idea. Y Lucía llegó semanas antes de tiempo, un pajarito diminuto en un nido de cables. La UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, es un lugar que no olvidas. Los pitidos, las paredes de plástico de la incubadora, el aire estéril. Me senté allí noche tras noche, mirando su pecho subir y bajar, aterrorizada de que se detuviera. Los médicos me dieron estadísticas, probabilidades, números que no podía soportar oír. Hubo noches en las que pensé que la perdería, noches en las que lloré en el pasillo, rezando a cualquier cosa que escuchara. Luego vino el milagro. Lentamente, luchó por salir. Abrió los ojos. Me agarró el dedo con una mano tan pequeña que apenas envolvía mi uña. Aprendió a respirar. Cuando finalmente llegó a casa, llevaba una cicatriz, una pérdida auditiva menor, un pequeño audífono escondido detrás de la oreja. Por lo demás, estaba completa. Pero aquí está la parte que molestó a mis padres, las facturas. El seguro no lo cubría todo. Agoté mis ahorros. Pedí un préstamo. Cada céntimo que tenía se destinó a mantener viva a mi hija. Y eso significaba que ya no estaba canalizando dinero hacia sus emergencias. Lo notaron. Y lo recordaron. Incluso años después, lo mencionaban. Todo tu dinero se fue allí, decía mi madre, como si salvar a Lucía hubiera sido un gasto tonto. Y entonces, por un momento, me engañaron. Cuando Lucía fue dada de alta, frágil y pequeña, parecieron apoyarme. Mi madre cocinaba. Mi padre me llevaba a las citas. Valeria dejaba ropa de segunda mano. Durante unos días, pensé que tal vez esto era la familia. Tal vez después de todos los años que los había cargado, finalmente me estaban cargando a mí. Así que me mudé a la casa. Pensé que era seguridad. Pensé que era ayuda. No fue ninguna de las dos cosas, porque pronto volvieron los viejos hábitos. Solo un poco para la compra.
Repartimos los servicios. ¿Es lo justo? Cubre las reparaciones. ¿Sabes lo caros que son los calentadores? Para cuando Lucía caminaba, yo estaba pagando un alquiler. Para cuando empezó la escuela, pagaba más por vivir en la casa de mis padres de lo que jamás había pagado por mi propio lugar. Y cuanto mejor me iba en el trabajo, más subía la cifra. Cada ascenso, cada nuevo cliente, venía con otra contribución. Fuera de la casa, contaban una historia diferente. Dejamos que Sofía y la niña se queden con nosotros, decían, sonriendo como santos. Las estamos apoyando. ¿Apoyándonos? Claro. Llamémoslo así. Mientras tanto, Lucía crecía. Era brillante, divertida, curiosa, pero la dinámica que yo había conocido toda mi vida comenzó a arrastrarse sobre ella. Los hijos de Valeria eran genios por acordarse de tirar de la cadena. Lucía. Ella tenía que escalar montañas para obtener la mitad del reconocimiento. Estaba en las pequeñas cosas. La forma en que era excluida de los juegos. La forma en que su audífono se convirtió en una broma. La forma en que el silencio llenaba la habitación cuando buscaba aprobación. Lo vi. El viejo papel siendo heredado. El guión de chivo expiatorio deslizándose sobre los hombros de mi hija. 7 años así. Yo pagando, ella encogiéndose, nuestro mundo reorganizándose en torno a la comodidad de todos los demás. Luego vinieron las vacaciones, la piscina, las camisetas, el error. Esa no fue la explosión. Esa fue la chispa que llegó a la mecha. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No en silencio esta vez, sino lo suficientemente fuerte como para que nada volviera a ser igual. El viaje en coche a casa fue silencioso. No el tipo de silencio pacífico, sino el que zumba en tus oídos como una alarma que no puedes apagar. Lucía estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana, aferrada a esa horrible camiseta blanca en su regazo. La miraba de vez en cuando por el espejo, esperando que llorara o gritara o dijera cualquier cosa. No lo hizo. Y de alguna manera, eso fue peor. Cuando entramos en el camino de entrada, finalmente habló. Solo una frase. Mamá, ¿podemos quedarnos en nuestra habitación esta noche? ¿Nuestra habitación? Mi hija tenía 7 años y ya pensaba en ese rincón estrecho de la casa como un lugar para esconderse. Quería decirle la verdad, que nada en esa casa había sido realmente nuestro. Ni la escritura, ni el espacio, ni siquiera el aire que respirábamos. Pero no necesitaba eso. No esa noche. Así que asentí, le besé la frente y la arropé. Luego bajé y me senté en la mesa de la cocina, mirando las facturas, los recibos, el rastro de papel de una vida por la que había estado pagando mientras ellos pretendían que me estaban apoyando. Y fue entonces cuando me di cuenta. Estaba harta. Harta de ser la callada, la invisible, la que podían desangrar mientras le decían al mundo que debería estar agradecida. Esta era mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi prueba en blanco y negro, apilada en esa carpeta sobre la mesa. Mañana, dejaría de vivir como una invitada en mi propia casa. Mañana, finalmente verían quién tenía realmente las llaves. A la mañana siguiente, llevé esa carpeta a la oficina de un abogado. Elogió página tras página, su expresión se oscurecía. Esto es mucho, dijo finalmente. Intenta sobrevivirlo, le dije. Levantó la vista. ¿De quién es el nombre en la escritura? Mío. Entonces es tu casa, dijo secamente. Puedes desalojarlos. Era así de simple. Años de silencio rotos en una conversación. Esa noche, la cocina estaba preparada como un escenario. Mi abogado se sentó a mi lado, el aviso de desalojo doblado pulcramente frente a él. Mantuve las manos planas sobre la mesa, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría hacer temblar los vasos en el armario. La puerta principal se abrió. Mis padres entraron, arrastrando sus maletas detrás de ellos, todavía oliendo a protector solar y aire de mar. La voz de mi madre era alegre con una falsa animación. «Estamos en casa», gritó. Luego se detuvo, parpadeando al vernos a mí y a un extraño sentados en la mesa de la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño.
El abogado se levantó suavemente. Señor y señora García. Mi nombre es, dijo, presentándose mientras deslizaba los papeles sobre la mesa. Se les está notificando. Este es un aviso de desalojo de 30 días. Mis padres no lo entendieron al principio. Intercambiaron una mirada rápida. Confusión, no miedo. Mi padre dejó caer las maletas y frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Volvieron antes, dije en voz baja. Bien. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, dejando la bolsa en la encimera. ¿Quién es él? El abogado se aclaró la garganta. Señor y señora García. Mi nombre es Pablo Hernández. Estoy aquí en nombre de su hija. Sus rostros se pusieron rígidos. La mandíbula de mi padre se tensó. La mano de mi madre se cernió sobre la encimera. En nombre de nuestra hija, repitió como si hubiera oído mal. Pablo deslizó los papeles sobre la mesa. Estos son avisos formales de desalojo. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Silencio. Un largo y pesado silencio, como si la propia habitación hubiera dejado de respirar. Entonces mi madre se rió. De hecho, se rió. Un sonido agudo y frágil. Esto es ridículo, dijo. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma, respondió Pablo con calma. Mi padre se acercó un paso a la mesa, entrecerrando los ojos. ¿Desalojo?, dijo. Somos los dueños de esta casa. Me levanté. Sentía las rodillas como agua, pero mi voz se mantuvo firme. No, está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. La risa de mi madre se cortó. Eso fue una formalidad, un tecnicismo. Lo sabes. Te lo pedimos como un favor. Este es nuestro hogar. Me pidieron que la pusiera a mi nombre, dije, porque su crédito estaba arruinado después de ayudar a Valeria. Tenía 23 años. No discutí. Pero he estado pagando durante años, más de lo que ustedes jamás pagaron. Su confusión comenzó a fracturarse. La sonrisa de mi madre vaciló. La cara de mi padre se puso roja. No hablas en serio, dijo. No estás haciendo esto de verdad. Lo estoy. La mano de mi madre se aferró al borde de la encimera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Te lo dimos todo, siseó. Te acogimos cuando nadie más lo haría. Te dejamos vivir aquí. Me cobraron un alquiler, interrumpí. Me quitaron miles cada mes. Y cuando mi hija luchaba por sobrevivir en la UCIN, me dijeron que me estaba desangrando. Eso dio en el clavo. Mi padre se estremeció. La boca de mi madre se abrió, pero no salieron palabras. Pablo empujó un segundo documento hacia adelante. Estos son los registros financieros que su hija proporcionó. Pagos, transferencias. Años de ellos. Mi padre arrebató los papeles y los hojeó. El color de su rostro se oscureció. ¿Has estado llevando registros? Sí. Mi voz se quebró en la palabra, pero no aparté la mirada. Cada céntimo. Y suma más que el valor neto de esta casa. No les estoy robando nada. Yo pagué por ella. La voz de mi madre se elevó, ahora estridente. Somos tus padres. ¿Crees que puedes simplemente echarnos como a extraños? Yo no los eché, dije en voz baja. Lo hicieron ustedes mismos. Simplemente no se dieron cuenta. La habitación se quedó quieta. Sus ojos finalmente lo mostraron. Ya no era confusión, sino incredulidad, luego furia. En sus mentes, esto no era yo recuperando lo que era mío. Era traición, deslealtad, robo. Mi padre golpeó los papeles sobre la mesa. Te arrepentirás de esto. Volverás arrastrándote. Esta es nuestra casa, Sofía. Nuestra. Enfrenté su mirada. Ya no. Pablo se levantó entonces, alisándose la corbata. Tienen 30 días, dijo con calma. Les recomendamos que comiencen los arreglos de inmediato. La voz de mi madre se quebró en un susurro. ¿Cómo pudiste hacernos esto?
No respondí porque si lo hacía, podría empezar a llorar. Solo observé cómo se quedaban allí, quemados por el sol y atónitos, todavía agarrando sus maletas como si hubieran entrado en la casa equivocada. Los gritos llegaron entonces. Rabia, traición, maldiciones lanzadas como cuchillos. Pero la lucha había desaparecido. El shock los había vaciado. Lo veían ahora tan claramente como yo. Tenían 30 días. Y por primera vez en mi vida, no sería yo quien empacara las cajas. La casa estaba demasiado silenciosa después de que les notificaron. No pacífica, no tranquila, simplemente pesada. Mis padres se movían como sombras. Cada armario se cerraba un poco más fuerte de lo necesario. Cada paso era deliberado, como si quisieran que yo oyera el peso de su ira. Apenas me hablaban directamente, solo murmuraban entre ellos en frases a medio terminar. El silencio no parecía rendición. Parecía que estaban conspirando, y yo tenía razón. Aproximadamente una semana después, me pidieron que me sentara en la sala de estar solo para hablar. Valeria también vino, como si hubiera estado esperando su señal. Tuve el presentimiento de que esto no era realmente una conversación, sino más bien una trampa. Pero no lo dije en voz alta. Todavía no. Simplemente me senté y esperé. Nos sentamos uno frente al otro, yo en el borde del sofá, ellos alineados como un tribunal. Mi madre se cruzó de brazos. Valeria sonrió como un gato que se ha comido un canario. Y mi padre se inclinó hacia adelante con esa mirada ensayada de decepción que había sido mi canción de cuna mientras crecía. Mi madre empezó. Sofía, no puedes seguir con este desalojo. Es cruel. Está mal. Te arrepentirás. No respondí. Simplemente los dejé hablar. Mi padre continuó. Si insistes en robarnos, entonces no tendremos más remedio que decir la verdad sobre ti. ¿Verdad? Levanté una ceja. Humor seco. Mi armadura. Eso será nuevo. Valeria se inclinó. Iremos a los servicios de protección de menores. Ahí estaba. Les diremos como bebés, añadió mi madre rápidamente. Les mostraremos los vídeos. Me tomó un segundo darme cuenta de a qué se refería. El vídeo de una barbacoa del verano pasado. Había tomado una sola copa de vino mientras Lucía jugaba con sus primos. Esa era su evidencia. Y testificaremos, dijo Valeria sin problemas. 3 testigos independientes dirán que la dejas sola, que está descuidada, que le gritas, que llega a la escuela con moretones. Mentiras, dije secamente. Testimonio, corrigió mi padre. Sus ojos eran fríos. ¿De verdad crees que te creerán a ti por encima de nosotros? 3 adultos, familia, unidos. Por un momento, la habitación se inclinó. El aire se sentía espeso, como si estuviera respirando a través de algodón. Miré sus rostros, mis padres, mi hermana, y me di cuenta de que no estaban fanfarroneando. Lo decían en serio. Me quemarían hasta los cimientos si no me rendía. Pero no me inmuté. No discutí. Simplemente me levanté. Hemos terminado aquí. Salí, tomé a Lucía de la mano y me fui de la casa. Empacamos 2 maletas y nos fuimos a quedar a casa de una amiga al otro lado de la ciudad. Por primera vez en años, no les dije a mis padres dónde estaba. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mi abogado. Puse mi teléfono sobre su escritorio y le dije que había pulsado grabar antes de esa charla. Tenía el presentimiento de que iban a intentar algo, así que lo había metido en mi bolsillo y lo había dejado grabando. Cuando la grabación sonó, la habitación se llenó con sus voces. Si insistes en robarnos, diremos la verdad sobre ti. Iremos a los servicios de protección de menores. Testificaremos. 3 testigos independientes. Cuando la grabación terminó, el silencio en la oficina era diferente al silencio de casa. Este silencio tenía peso. Mi abogado se reclinó lentamente, sus ojos más agudos de lo que nunca los había visto. Esto es extorsión, dijo. Y es un delito. Asentí, pero tenía un nudo en la garganta. Escucharlo de nuevo lo hacía aún más feo. Él tocó el teléfono. Esto es admisible.
Consentimiento de una de las partes. Es suficiente para arruinarlos si intentan algo. Bien, dije. Mi voz se quebró, así que me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. Bien. Se inclinó hacia adelante. Esto es lo que haremos. Les notificaremos con esta grabación. Lo dejaremos claro. Si intentan presentar una denuncia, nosotros iremos primero a la policía. Denuncia falsa, chantaje, extorsión. Ellos serán los que estén en el tribunal. Y si siguen adelante de todos modos, entonces los servicios de protección de menores investigarán. Y esta grabación los hundirá. Saldrás limpia. Ellos no. Por primera vez en semanas, casi me reí. Seca, amarga, pero real. Finalmente, dirán la verdad sin querer. Esa noche, volvimos a la casa. No con Lucía. Ella se quedó a salvo con mi amiga, solo yo y el abogado. Mis padres y Valeria estaban en la mesa de la cocina en plena conversación. Cuando entramos, se quedaron helados. ¿Y ahora qué?, gruñó mi padre. Mi abogado no perdió el tiempo. Puso mi teléfono sobre la mesa, presionó play y dejó que sus voces los traicionaran. Iremos a los servicios de protección de menores. Testificaremos. 3 testigos. El color se fue del rostro de mi madre a la mitad. Mi padre intentó fanfarronear, pero su voz se atascó. La sonrisa de Valeria se derrumbó como papel bajo la lluvia. Cuando terminó, el silencio fue brutal. Esto, dijo mi abogado, tan tranquilo como siempre, es chantaje. Es extorsión y es una denuncia falsa. Todos son delitos graves. Se inclinó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Si tan solo hacen una llamada a los servicios de protección de menores, esta grabación irá directamente a la policía. No solo perderán esta casa, sino que enfrentarán cargos penales. Mi padre golpeó la mano sobre la mesa. Es nuestra hija y nos está robando. Corrección, dije, mi voz como una piedra. Soy su hija y estoy harta de dejar que me roben. Mi madre negó con la cabeza, con los ojos húmedos. Confiamos en ti. Te lo dimos todo y estás destrozando a esta familia. No, dije en voz baja. Lo hicieron ustedes en el segundo en que llamaron a mi hija, un error. Por una vez, no tuvieron respuesta. Gritaron, por supuesto. Siempre gritaban. Traición. 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 Pero debajo del ruido había algo nuevo, miedo. Porque esta vez no estaba fanfarroneando. Tenían 30 días. Y ahora sabían que si intentaban cualquier otra cosa, no solo perderían una casa. Lo perderían todo. Se mudaron el día 30, tal como decían los papeles. Maletas por la puerta. Sin despedidas. Sin disculpas. No los vi irse. Simplemente dejé que el silencio se cerrara detrás de ellos. Un silencio que por una vez me pertenecía. 6 meses después, la casa sigue siendo nuestra. Sin portazos, sin indirectas susurradas, sin tensión en los pasillos, solo yo y Lucía. Ahora ríe más fuerte. Invita a amigas, llena las habitaciones con dibujos, música y un ruido que se siente como vida. Ella no es el error. Es solo una niña. Mi niña. Y es feliz. Corté todo contacto. Mis padres, Valeria, todos ellos. Sin llamadas, sin mensajes, sin charlas familiares. Y si alguna vez dudé de si tomar la casa fue lo correcto, su jugada con los servicios de protección infantil mató esa duda para siempre. Esa fue la máscara cayendo. No les importaba Lucía ni yo. Les importaba el dinero, el control, las apariencias, y ahora lo perdieron todo. Luego, una tarde, de la nada, llamó Javier, mi hermano. Dijo que quería que supiera que no había sido parte de la humillación de la camiseta, que se había enterado de la amenaza de los servicios de protección de menores y que era, en sus palabras, una locura. Me dijo que hice lo correcto. No lo invité de nuevo a mi vida, pero dejé que lo dijera. Quizás eso fue suficiente.